propia. Exactamente. No, pero tenemos un invitado y tiene la mejor profesión del mundo. Ah, ya, mentiroso. Es abogado, por supuesto, pues. Un buen abogado. Un abogado de la Universidad de Chile, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía Inteligente, el señor Octavio del Favero. ¿Del Fávero o del Favero? Del Favero. Del Favero, tienes toda la razón. Sí. Octavio del Favero, bienvenido a la voz de la Ma, qué cosa. Benvenuto. Muchas gracias, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Llegaste tempranito hoy día? Como primer día de clase llegué. Como tú poco antes. Hubo ahí una descoordinación, pero aprovechamos No, de pero estudiar todo un poquito bien. y escuchar el programa también. Ah, qué bueno. Nunca, no te aburriste por lo menos. No, para nada. Muy bien. Y tú eres representante de la plataforma La Constitución es Nuestra.cl, que agrupa más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, la Red de Violencia hacia las Mujeres, ABOFEM, el Colegio de Periodistas, el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, Educación 2020, de la que ya no forma parte, hay que decirlo, el señor Weisblut parece, ¿no? No. De hecho, por la opinión que tienen, parece que no. Pero sí, la Constitución es Nuestra.cl es un proyecto que, bueno, como usted estaba mostrando recién, hoy día somos millones de personas que estamos tratando de informarnos sobre la propuesta de texto constitucional. Y en ese trabajo muchas veces uno tiene preguntas, ¿no? Y quiere saber, oye, esto existe en otro lado, hay propuestas similares en el derecho comparado, en los estándares internacionales, ¿es esto un avance o no en las distintas materias que trata la Constitución? Y para eso lo que nosotros nos propusimos fue, bueno, preguntarle a organizaciones, a especialistas, que vienen durante años trabajando en la promoción de los derechos sociales, de la democracia en el país, y decirle, ¿qué opinión hay sobre el articulado de la Constitución, sobre los grandes temas que toca la propuesta de texto constitucional que tenemos que votar? Y de esa forma acompañar la lectura que hoy día la ciudadanía está haciendo del texto de cara Qué al plebiscito del buena. 4 de septiembre. Y que sí, porque me lo han cuestionado. Es como, ay, sí, la gente se lleva, pero no sé si lee. Yo veo a la gente leyendo en todas partes. Ya, pero espérate, déjame tratar de entender... ¿En la campaña? No, el sitio web, Octavio. Ajá. Uno entra ahí, están todas esas organizaciones, pero entonces ahí uno puede bajar la Constitución, dice conócela, dice debate constituyente, dice recursos. O sea, ¿uno pregunta o están ahí los temas? Están ya? ahí. Si uno ingresa en la parte donde dice conoce la Constitución, lo que va a aparecer son las distintas evaluaciones que han hecho estas organizaciones sobre distintos temas, sobre vivienda, Ahí está, sobre eso educación. me interesó. Exacto. Ya, Y si uno baja perfecto. un poquito Qué más, buena. va a ver estas tarjetas de evaluación, donde están las evaluaciones de las distintas organizaciones y tienen estos sellos. Nosotros creamos sellos de calidad Ya. sobre me los encanta. distintos artículos. Está bueno. Entonces, es decir, esta Constitución o el artículo en particular avanza en igualdad. Mira, déjalo ahí. Derecho a la vivienda, ¿quién evalúa? Techo. Techo para Chile, Excelente. Sobre el maltrato, ¿quién? Sobre el Fundación maritorio. Sobre- Sobre Mira, el mar- La Maritorio FOSUPO, dice. por ejemplo, la Claro. igualdad sustantiva, corporaciones humanas y así. humana. me Claro. gustó. O sea, gente que se dedica a esa área, evalúa los articulados que están en la Constitución. Oye, está bueno. Es que bueno, es un texto como toda constitución complejo también, Sí. o sea que toca una cantidad infinita de temas y no hay nadie que pueda decirte, oye, esta constitución es así en todo o así de otra Libertad forma. de enseñanza está evaluada por 2020. Educación 2020. No, pero es que déjame decirlo, ¿no? Yo lo acabo de decir, no Libertad- está el señor en el país. Libertad de enseñanza está evaluado por Educación 2020. Favorablemente. Sí, favorablemente, pero es que para que vean, o sea, una O cuestión... sea, de hecho, viendo los dibujos que tiene esa evaluación en particular, ¿Sí? si ve, tiene 3 sellos. Tiene el de innovación y sustentabilidad, que son estos cuadrados azules. ¿Ya? Tiene arriba en la esquina derecha el de igualdad, o sea, avanza en la igualdad, promueve la igualdad. Y el sello amarillo que está al centro es sobre descentralización, es decir, promueve distintas formas y proyectos educativos y por lo tanto avanza en una forma descentralizada de proveer el derecho a la educación. Cuéntanos qué significa cada símbolo, por favor. Si quieren, arriba está la simbología, son 7 los símbolos posibles que nosotros le pedimos a las organizaciones. Bueno, este artículo está, o por la este izquierda, texto en el propone lado un avance en los que son las principales preocupaciones de la ciudadanía de acuerdo Perfecto. a revisiones de encuestas que nosotros hemos hecho durante muchos años. Si avanza en desarrollo humano y de la naturaleza, en la protección de los derechos humanos, en seguridad y certeza, igualdad, innovación, descentralización y participación y lucha contra la Pero corrupción. Es que lo bueno que tiene, perdona, pero es que me sorprendió positivamente, qué bueno que me sigan sorprendiendo cosas positivamente a mi edad, Avanzada edad. avanzada edad, porque, ¿sabes lo que pasa? Es que el que
no es solamente poner así, no, nosotros creemos que es bueno. Ustedes le piden a una institución que se dedica a esa área respectiva que lo evalúe. No lo evalúan ustedes, lo evalúan, mira, usted puede evaluar este articulado y te lo evalúan y le ponen los sellos. Es súper responsable lo que hacen, ¿cierto? Porque, Sí, dale. Yo de hecho quería hacer una pregunta, reflexión sobre precisamente ese mismo punto, porque Octavio, tú eres director ejecutivo de la fundación, ¿cierto? Ahora, nosotros también entrevistamos al director de Amnistía Internacional y son dos, tanto ustedes en la Fundación Ciudadanía Inteligente como Amnistía, organizaciones no gubernamentales que son explícitamente no políticos, no hacen política partidaria. Amnistía hace críticas sobre la violación de derechos humanos en Palestina y también críticas sobre la violación de derechos humanos en Cuba. Es una organización que no tiene una posición de ningún partido. Entonces, el momento en que ustedes se meten en este punto constitucional a favor del apruebo, lo están haciendo desde una posición que no tiene nada que ver con la política partidista. Y ha costado un poco en este plebiscito explicar precisamente que en esto no tiene que ver con el gobierno de Gabriel Boric ni de ningún otro gobierno, de ningún partido, ninguna coalición. Eso tiene que ver con un marco país. Entonces quería saber un poco del debate que seguro tenían en la interna. Sí, claro. Amnistía también, de decir, ¿podemos jugarnos por este proceso con el riesgo que nos acusan de politización? O sea, de hecho es un punto bien importante y tiene que ver con la función de la sociedad civil en general. Es decir, acá de hecho hay organizaciones de diversas posiciones explícitas o no respecto a el plebiscito de salida, la opción de votación específico. Pero son organizaciones que sí han trabajado durante años en causas y entienden que en este momento tienen que contribuir al debate público desde esas causas y desde esos conocimientos, y que justamente es fundamental que lo hagamos desde una posición en que nosotros no estamos compitiendo por el poder. Y esa es la diferencia legítima con partidos políticos. Las organizaciones Eso es muy como tales importante lograr no están que tratando se de ganar entienda. elecciones para ellos, ni puestos por acá, que de nuevo es la actividad política que es perfectamente razonable y legítima, pero la motivación no es esa en este caso, sino que son desde la misión y el trabajo que hacen las organizaciones en sus diversos temas. Y eso nos ha permitido convocar a un grupo diverso de cantidad tan organizaciones. diversa, claro. Así como Amnistía, que tiene una posición declarada respecto al plebiscito, y otras que no han tomado una posición, así una opinión fija respecto a eso, pero sí tienen una opinión sobre el trabajo que ellos hacen Específico. específico. ¿Y ustedes, como Fundación Ciudadana? Nosotros también hemos concentrado nuestro trabajo en la evaluación que nosotros hacemos de la institucionalidad democrática que propone la nueva Constitución. ¿Ya? Nos parece que claramente que hay un avance en términos de abrir la democracia a nuevas formas de representación, de participación y de escala de la participación. Es decir, no solamente a nivel nacional, sino que también descentralizado en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Y en ese sentido creemos que responde adecuadamente al momento democrático del país y busca genuinamente recomponer una relación entre la ciudadanía y la política de cara al nuevo ciclo que se abre. Bueno, y ahí en hay ese sentido una- tenemos una evaluación positiva de las propuestas que se tiene hacen. en ese Ahí hay un juicio de valor, porque la Constitución del 80 cerraba puertas, es una cuestión que es cierta, o sea, si tenía ahí el quórum, que ahora lo cambiaron rápidamente, digamos, de 2/3, y que te cerraba las puertas para... que le da una sobrerepresentación a un sector. Porque de la todos los sociedad temas eran también. inconstitucionales, pues, o eran inconstitucionales porque no tenían el quórum para... o te lo Por eso te digo declaraba. que en el fondo le da una excesiva No, pero es que después tenía dos temas, ¿no? representación El también quórum, a personas que el a quórum grupos y pequeños. después el Tribunal Constitucional. Siempre tuvieron esas dos trabas. Y además, de forma inédita, ¿no? en nuestro país, mecanismos de democracia directa. Eso. Es decir, yo creo que genuinamente uno podría decir que aprobar esto, o sea, que en caso de que se llegue a aprobar la nueva Constitución, no hay un cheque en blanco a la política, ¿no? No solamente, obviamente el Congreso va a seguir existiendo, los Sí. gobiernos, pero además la ciudadanía tendría la alternativa de proponer cuestiones directamente en el Congreso o llevarla a plebiscito. Y esa innovación sin duda mueve el eje de la discusión política para el futuro en caso de ser aprobado. Mencionémoslo. La iniciativa popular de ley tiene la obligación el Congreso de discutirla. No tiene obligación de aprobarla para discutirla. La iniciativa de derogación de norma no pasa por el Congreso. Directo a plebiscito. Directo a plebiscito si se deroga o no deroga una norma. La modificación de la Constitución va a plebiscito. Y, oye, el cambio total de la
Constitución también va a plebiscito si se junta, bueno, un 25% del padrón electoral, es alto. Pero de todas pasa formas por- es interesante. O sea, Y con el 10% iniciativa de reforma constitucional. Bueno, por eso lo dije, la También. reforma constitucional Ah, y el término. perdón. Entonces, pero además hay plebiscitos regionales. eso te iba a decir. Y también las juntas de vecinos tienen decisiones que serán vinculantes Eso es lo para que tú los gobiernos explicaste la otra locales. vez, me sorprendiste, Claro. porque yo no sé, no entendí. No, pues, pero, obvio. Pero en materia de comunas Que autónomas, a mí me importa mucho lo de los gobiernos locales porque soy concejala, entonces estamos ahí. ella explicó en un conversatorio. Se viene harta pega en ese Se sentido. viene en más caso de pega que- que nunca. Pero no Si ya solo- teníamos harta espérate, pero tu pega va a cambiar, porque tú ahora eres fiscalizadora y escuchar vecinos. Y ahora va a tener una relación mucho más ejecutiva. Claro, exactamente. Entonces, cambia Mucho ahí. más ejecutiva. Y bueno, respecto a eso que estamos hablando, yo creo que es importante mencionar que, a diferencia de lo que se ha dicho por algunas opiniones, esta es una constitución que desconcentra el poder. Sí. Al contrario de concentrarlo y por lo tanto, porque se ha dicho que acá podría haber un riesgo democrático, ¿no? Que acá el poder queda muy concentrado y por lo tanto se podría derivar rápidamente a un régimen autoritario. A nuestro juicio, la evaluación que nosotros hacemos de la Constitución es lo contrario. Se generan más instancias y bolsones de poder que permiten generar contrapesos y a su vez proteger de esa forma la democracia en el largo plazo. Bueno, o sea, a ver, el regionalismo, que se está aquí, el de la desconcentración de poder en materia de descentralización y regionalismo es brutal. O sea, las regiones autónomas no son solo un nombre de regiones autónomas, toman decisiones. Si ustedes ven las facultades que van a tener, bueno, son mucho más... fundamentalmente yo lo digo cuando pienso, porque además son muchos artículos, entonces uno dice, mira, ¿sabéis qué? Piensa en la autonomía de tomar decisiones para tus proyectos y manejo de plata. Que es eso lo que las regiones necesitan, ¿no? Tomar decisiones ellos, qué proyectos se van a meter y qué otros proyectos no, y no el Ministerio de Hacienda aquí a 3 cuadras, ¿cierto? Y manejo de las platas, digamos, y manejo, también cierto manejo de los tributos, digamos, que también lo está en uno de los números. Entonces, claramente, yo siempre pienso, a ver, si yo fuera de región y me pasan esto, yo apruebo. Y apruebo Todo porque el esto me rato. conviene, como región, esta queja que hemos tenido permanentemente de que la regionalización es de cartón, ¿cierto? Porque en el fondo siempre al final pasa por Santiago, acá, el tema. Una cuestión que me sorprende, ¿no? Sí. Y quizá para complementar eso también, en la sección que están mostrando ahora también hay una evaluación de académicos o académicas internacionales. Ah. Y ahí lo que tratamos de preguntar es si elementos de la nueva constitución propuesta se acercan o no a los estándares internacionales de derechos humanos. Y la respuesta es que en general esta propuesta innova respecto a constituciones vigentes en otros países, es decir, da un paso más allá muchas veces y tiene que ver con los tiempos, con que es la constitución más nueva en el fondo, Sí, claro. pero en general nos acerca a los estándares internacionales y al estado del arte, en el fondo, en materia de derechos y en materia, principalmente de derechos sociales, defensa de la niñez, por ejemplo, etcétera, nos acerca a los estándares internacionales en caso de ser aprobado. Nosotros tenemos un trabajo con la fundación, ¿cómo se llama la fundación que... ¿Cuál de todos? El chico que está en Europa. El chico que está en Europa y que está con nosotros los jueves. Con con en algún Flavio momento. Quesada. Ya. Claro, con la Fla- fundación la FES. La en FES. algún momento No, es la estuvimos- FES. Sí, la FES. Fundación Ever. No, es Ah, la los FES Chile. socialistas. No, es la de los La socialistas. Fundación Instituto de Igualdad. Ya, el Instituto oye, Igualdad. Yo me sé las cosas sin saber los nombres. Es que la así fundación es la FES No, y no, él es Instituto Igualdad. Instituto perdón. Igualdad. El Instituto Igualdad, ya, tenemos, Esa nosotros, gente. él siempre nos viene a contar las novedades de la Constitución. Y él es, ¿cómo se llama él? ¿Camilo? No. Flavio. Flavio Quesada. Ya, porque digo Camilo porque mi hermano se llama Fabio Camilo, entonces pesqué el otro nombre. Ya. Flavio Quesada está en Europa. Y él nos decía, todo esto para llegar a esto, Flavio Quesada nos decía que a los europeos lo que más les ha sorprendido, más que los pueblos originarios, que claro, están muchas constituciones, entonces tampoco sorprende, son 3 cosas, nos decía. 1, la paridad. ¿Cierto? La paridad es una cuestión que les sorprende mucho, tanto en lo como se hizo, porque tú sabes que esto es paritaria la Constitución en términos del proceso constituyente, pero también la paridad que continúa en la propia Constitución, en todas las instituciones, en todas las instituciones que sean electas o designadas por alguien, tiene que haber paridad. Es una cosa que les sorprende. Lo otro que les sorprende es el reconocimiento del problema climático que tenemos, ¿no? Ahora, eso también se explica lo que tú dijiste, es la más nueva, entonces es absurdo no tenerlo. Y hay un reconocimiento del problema climático y el tema medioambiental que tiene un capítulo completo. Antes tenía un artículo, tú lo sabes, ¿no? El artículo 19, número 8. Ahora tenemos un capítulo completo del tema medioambiental y el cambio climático, el agua, los glaciares, los humedales y muchas cosas más.
Y lo tercero que les sorprendía era la responsabilidad, bueno, no decían responsabilidad, yo solo le ponemos el acento, decían lo largo que es la transición. Porque hay proyectos que se le dice al presidente, usted tiene 6 meses para presentar este proyecto de ley, etc. 1 año, 2 años, 3 años, hasta 4 años para hacer una transición muy responsable, en mi opinión. O sea, por ejemplo, los derechos a salud. El presidente tiene 18 meses para presentar el proyecto de ley al Congreso. Y el Congreso tiene 2 años para aprobarlo. O sea, es extenso el tiempo, ¿no? A mí me parece que es de suma responsabilidad haberlo hecho así. Y eso es lo que le sorprendía, según Flavio Quesada, que están dando vuelta en Europa y estudiando su magíster o su doctorado, para un poco que era lo que él leía de los papers y las cosas que no sé si tú has visto lo mismo en ese estudio que hicieron internacional. Sí, totalmente. Hay una sorpresa de ver, por una parte, decir cómo es una actualización notable en el fondo del marco jurídico para Chile y cómo se alinea muy adecuadamente con los estándares internacionales. Se pone al día en ese sentido, se pone al día. Pero también hay sorpresa en el sentido de decir, va un poco más allá, porque por ejemplo en el caso de la niñez a mí me encantó esa evaluación, porque habla también de la seguridad y los derechos en el contexto digital, por ejemplo. Sí. ¿No? No solamente se queda en los derechos tradicionales, sino que, de nuevo, hija de sus tiempos, la Constitución también se hace cargo de nuevas temáticas y de nueva urgencia. Exacto. Y además también se destaca muchas veces justamente algo parecido a lo que tú dices respecto al régimen de transición, en cómo hay una preocupación por llevar estas cuestiones a la práctica y que los derechos no queden en meras declaraciones, cómo hay mandatos claros al legislador para implementar políticas públicas específicas que busquen la garantía efectiva de los derechos y no quedarse solamente en una declaración tan formal que podría llegar a ser. En ese sentido, esta Constitución yo creo que también innova al proponer nuestros servicios nacionales, de salud, de cuidado, de seguridad social, sistemas nacionales, perdón, sí, que permiten llevar estos derechos que se consagran a una práctica, a una política pública concreta y no solamente quedarse como en la letra bonita. Te voy a leer algunos comentarios. Edgardo Pizarro, Juan Barrera dice, esta Constitución fue hecha por los ciudadanos, para los ciudadanos. Y María Fernanda Vidal dice, ¿pueden aclarar eso del consentimiento indígena de los quórum de 2/3? ¿Para qué reformas son? Eso no está claro, dice. Está claro porque no está. Lo leí, exacto, lo leí porque para que lo aclaremos, porque de verdad que hay tanto mito dando vueltas sobre la plurinacionalidad. Eso no Nos existe. sale el racismo que llevamos muy intrínsecamente, parece, adentro. Y la verdad hay mucho mito alrededor de la plurinacionalidad, ¿no? Bueno, yo creo que es súper importante responder ese tipo de preguntas, porque nos ha pasado, nosotros ayer estuvimos en el GAM, en menos de 1 hora repartimos más de 1000 constituciones, o sea, hay un interés notable por conocer el texto constitucional, pero algo que nos llamó la atención, lamentablemente no para bien, es que nos decían, oiga, ¿esta es real? ¿La que usted me está pasando es real? ¿Está completa? Cacha. Entonces hay una conciencia y una desconfianza muy grande respecto a lo que la información que se está entregando. Y por lo tanto, efectivamente, contar con información cierta sobre qué es lo que se está haciendo y también atreverse a preguntar como la auditora lo hace, es súper sano porque va a permitir despejar dudas y todo. No sé si ahí Daniel tiene la respuesta específica a esa pregunta. Es que no hay nada que tenga que ver con 2/3 porque no está... No, lo que pasa es que yo creo que hay una confusión. Yo creo que tiene que ver con... Autonomía para hacer territorial los indígena. cambios- Autonomía... No, yo no creo que se refiera a eso, porque Sí. estábamos hablando sobre las modificaciones a la Constitución. Sí, porque Y las modificaciones a la Constitución requieren, y digámoslo, porque lo que pasa es que la 4/7. derecha anda diciendo que todo va a depender de los pueblos indígenas, porque si ellos no lo aceptan no va a poder hacer ninguna modificación. Y Porque bla, la bla, 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 consulta bla. indígena que Claro. necesita el consentimiento de los pueblos indígenas es un veto que se aplica supuestamente sobre cambios de la Constitución. Ellos lo Cosa que es dicen completamente eso, claro. falsa porque la consulta indígena está limitada a proyectos productivos que tienen que ver con algo que afecta un territorio, por algo está en el artículo sobre territorios en la Constitución y si uno va a la historia y la norma cuando se conversó en la convención dice claramente Bueno, esta ¿qué norma artículo de es? consulta se Eso está es lo que- haciendo. Eso es lo que estaba buscando. ¿Qué artículo es? Es que no sabemos qué artículo es, pero lo que queremos llegar finalmente Eso lo con tienes que Hassan saber tú. es que solo hay 2/3 cuando no se haga un plebiscito No. para preguntar por ciertas modificaciones de la Las modificaciones constitucional. son 4/7 siempre. Claro. ¿ya? Entonces, cuando hay materias especiales, Sí. cuando hay materias esenciales, se dice 4/7
más plebiscito. Sí, Porque eso es para cosas que tocan los elementos fundamentales como el sistema político, Sistema o político, bienes comunes naturales o y otra regionales, cosa. todas estas Ya, cosas más bien. importantes. Ahora lo están hablando de la consulta indígena, que vuelvo a repetir, artículo 191, ¿cierto? Que en el inciso 2 dice, los pueblos y las naciones indígenas deberán ser consultadas y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Entonces preguntan, ¿qué son esos derechos? Podría incluir cualquier cambio a la Constitución sobre sistema político, sobre las reglas... no sé, las reglas sobre derechos sexuales reproductivos, cualquier cosa podría en teoría afectar los derechos reconocidos en esta Constitución, entonces hacen una interpretación falsa, intencionalmente, que dice que la consulta indígena se aplica a todo. Este artículo 191 sale en Claro, por eso digo, no la sección que es existe. capítulo Estado regional y organización territorial, No y tiene están que ver hablando con, no tiene nada que ver con las reformas a la Constitución. Pero es que mira, Y por eso digo, solo está considerado el quórum de 2/3 si es que no va a haber una consulta a los ciudadanos y ciudadanas para hacer una reforma constitucional. no, es que es un plus. la única- Sí, es la única déjame parte donde explicarlo. hablan de 2/3. Sí, déjame explicarlo así como así. Cuando estamos hablando en el artículo 191 de la participación en las entidades territoriales, participación en entidades territoriales, ¿cierto? Estamos hablando Estamos de mezclando participación dos en entidades territoriales. No estamos mezclando porque ellos no mezclan las cosas, ellos confunden. Lo que decía Hassan, ellos metan todo en una juguera para que salga algo que ellos desean. Entonces, cuando estamos hablando de la participación en las entidades territoriales, en el Estado regional, participación en las entidades regionales, en el territorio Estado regional, entonces los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgarán su consentimiento libre e informado. Solo en materias que están participación en las entidades territoriales en Estado regional. No en todo lo demás, pero la derecha, el rechazo ha dicho que el inciso segundo anda volando solo. Es un inciso que anda volando, que no está en un contexto de Estado regional. No, es que cualquier reforma, dice, porque ahí dice, los pueblos y naciones deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquel materia, asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Ese inciso, ellos lo ponen en el artículo 1, en el artículo 10, en el artículo 20, en el artículo 50, anda volando, un artículo que anda volando así, como la pelotita en el juego de Si Quidditch. el otro día lo dijo Entonces, Isidro, ¿cómo se llama? déjame seguir. En el juego de Quidditch, ¿anda volando? No anda volando, está solo para la participación en las entidades territoriales en el Estado regional. Entonces, dicho esto, que ya aclarado, vámonos entonces a la reforma, que es lo que dice la ALE. Para cualquier reforma se necesitan 4/7, solo 4/7. En algunas materias esenciales son 4/7 más plebiscito a la ciudadanía. Para evitar ese plebiscito, si el Congreso logra tener 2/3, bueno, la modificación se hace, pero sin ese plebiscito. O sea, siempre 4/7 en temas más esenciales, 4/7 más plebiscito. ¿Qué más democrático que consultar a la ciudadanía sobre uno de los cambios más profundos? Para evitar ese gasto de plata, entonces quiere decir que los políticos se pusieron tan de acuerdo, es tan necesario, que si logran los 2/3, evitamos el plebiscito. Eso. Claro, pero nunca más se habla de 2/3, eso es lo que yo quiero decir. Sí, nunca más. Nunca más, porque para que quede súper claro, Es optativo. nunca más, no es real, no existe. Solo si es que van a evitar ese plebiscito para ciertas cosas esenciales que De la sea reforma modificación constitucional. Sí. Eso es todo, es la única vez, para que quede muy clarito, Sí. nuevamente. Sí. Eso. Y nos hicieron otra pregunta sobre indígena que nos han pedido tanto que lo aclaremos, que me parece que es importante porque una persona de la comunidad, Paola Márquez, dice, me gustaría que en el programa o por este medio aclararan el artículo de la ley indígena sobre la herencia de los fondos de pensiones. Pero eso no existe, no hay nada sobre eso. Ya, pero no sé, ¿en verdad está preguntando eso a la persona? No te estoy Son molestando. mundos distintos. El mundo de las pensiones, usted participa en una AFP porque cuando empezó a trabajar, perdona, pero Adelante, por favor, aprovechemos. Pero cuando Sí, usted empezó a trabajar, queremos ¿cierto? aprovechar este momento para Cuando aclarar esa usted empezó a trabajar le dijeron, te damos la opción de elegir, ¿qué? Una empresa privada que va a administrar tus fondos. Ah, una empresa privada. Sí, y te va a cobrar mensualmente gastos de administración. Y cuando termines y jubiles, te va a decir en su tablita del decreto de ley 3500 que hizo Pepe Piñera, Echeñique, te va a decir,
140 lucas. Oiga, pero yo he trabajado toda mi vida. No, aquí dice 140 lucas en la tablita porque usted tuvo laguna, aquí el empleador lo declaró y no la pagó y tenía poca plata. Y además me fue muy mal y no gané tanta plata como yo quería para usted, aunque le gané plata. Entonces uno dice, bueno, pero este es el sistema. Sí, este es el sistema. Y usted se raspó con su uña y esa es su pensión. Pero si usted se muere, su señora va a heredar. No va a heredar. Porque el 3.500, el decreto de ley dice que su señora va a recibir una pensión de supervivencia. Ay, ¿mis hijos van a heredar? Sí, pero van a heredar si es que ya cumplieron 18 y no están trabajando, o si están estudiando, ¿cierto? O sea, perdón, no están estudiando, porque si están estudiando hasta los 24, solamente pensión de supervivencia y después podrán heredar lo que le quede. Pero siempre lo van a heredar si usted tiene. Si usted es rico, si le queda mucha plata, van a heredar. Siempre los fondos de pensiones son suyos y los van a heredar sus hijos si usted le queda plata después de que terminen de estudiar, si tienen 24. Y lo otro que preguntaba, eso tiene nada que ver con... Porque dice, me gustaría que en el programa por este medio aclararan el artículo de la ley indígena sobre la herencia de los fondos de pensiones. No, la ley indígena... No tiene nada que ver con la... La ley indígena, o sea, el pluralismo... A ver, no, la plurinacionalidad está en el artículo 5, que Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del territorio. En el marco de la unidad del territorio. O sea, Chile es un Estado unitario. El artículo 3 dice, Chile en su diversidad geográfica, natural e histórica, forma un territorio único e indivisible. Territorio único e indivisible. No hay territorio único e indivisible, y el artículo 5 lo refrenda diciendo que en el marco de la unidad se reconocen ciertos pueblos indígenas que estaban antes que nosotros. Que los estamos reconociendo, nos estamos poniendo al día en hecho que lo hace Bolivia, lo hace Ecuador, lo hace Colombia, lo hacen otros países a través de leyes, ¿cierto? Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, reconocen los pueblos originarios, algunos a través de la Constitución y otros a través de leyes. Y nosotros lo quisimos poner en la Constitución, este reconocimiento de las naciones o pueblos indígenas, y hablamos de que son preexistentes, de los mapuches, los aymara, los diaguita, los rapanui, los nicanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuasca, yagán, selman y otros que puedan ser reconocidos por ley. Entonces, eso es lo que hay respecto a los pueblos indígenas. Si quiere hablar de cuáles son estas, no sé... No, y dice, a ver, primero, derechos colectivos. Como ya explicó Daniel, lo de la heredabilidad de los fondos es un tema que no tiene nada que ver con la Constitución, sino con el Código Civil y la herencia. Con el decreto de ley 3.500... bueno, claro, sí. de la AFP, pero además de eso, sí. La herencia está en el Código Civil. Sí. Entonces, no tiene nada que ver con la Constitución. Y dos, todo esto nace, todas estas preguntas que nos están haciendo nace porque en los avisos de YouTube, antes de que parta nuestro programa, salieron los del rechazo diciendo que los indígenas deberán autorizar reformas. Y eso es, por eso se llegó a esta discusión y a estas preguntas de nuestro público. Ahora lo voy entendiendo bien porque nos están avisando otras personas. Francisca Leiva nos dice que esto sucedió y Pablo MZ también dice que eso fue lo que pasó y por eso hay tantas dudas hoy al respecto del tema. De todas formas, nosotros nos comprometemos a seguir hablando sobre plurinacionalidad e interculturalidad, para que se entienda que no es lo mismo que la multiculturalidad. Podríamos conversar sobre eso un día acá, pero de todas formas, a mí me gusta la historia que cuenta Hassan sobre Braveheart. Y sí. los escoceses. No, después. Lo vamos a contar. Son las 12:15, nos están echando Tenemos que hace terminar rato el programa ya. Sí. Eso, bueno, Hoy es día como eso tenemos de push-up, fin de la teleserie. Exactamente. Se dice. Tenemos que terminar Próximo el programa capítulo y queremos... hablaremos de Corazón Valiente, Exacto. Braveheart y Justicia Indígena. Muy bien. Octavio, muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia también para que pudiésemos explicar estos Y temas. por el trabajo de la página web, hagamos el... Está buenísimo. Está sí, muy buena, mostrémoslo muy antes buena. de que terminemos. Sí, por eso. Bueno, y algunas palabras, en sí, este por favor. contexto quizás mayor razón entonces para ingresar a la Constitución en nuestra.cl. Exacto. Conocer la opinión de gente que, de nuevo, lleva años trabajando en estos temas. Hay evaluaciones sobre plurinacionalidad, sobre vivienda, sobre educación, salud, temas que a todas nos preocupan. Así que la invitación está hecha a conocer qué es lo que opinan las organizaciones, cómo esto podría mejorar la calidad de vida de las personas y así poder tomar una decisión informada para el 4 de septiembre. Muy bien, Excelente. y ahora se viene Push Up en esta sexta temporada con Bernardita Ruffinelli. Esta semana van a hablar de territorio migrante, el espacio televisivo que da tribuna a los extranjeros en Chile, con el concilio gráfico, con Zipa y Campitos. Van a estar Cristina Ugarriza y Elizabeth Álvarez, conductoras de Territorio Migrante, y Jimmy Águila, comediante conocido por
todos aquí en La Voz de los que Sobran, porque él tuvo un programa aquí también con nosotros y a veces también viene un invitado habitual. Oye, y también nosotros terminamos ahora el programa y nos vamos derechito a Valparaíso, porque hoy día con sopa y pilla Mate. y está con mate, lo que usted quiera, en la Plaza Victoria a las 6 de la tarde. Nos vemos hoy en la Plaza Victoria a las 6 de la tarde, el Centro Social de Valparaíso. Ahí estamos, en nuestra 11 Constituyente. Chau, Un chau. abrazo para todas y todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Chau, 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 chau. Feliz cumpleaños, Hassan. Feliz cumpleaños.